Hola, ¿qué tal? Buenas Oh, noches, buenas nit. buena nit, Lluís, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú, Sara? Pues mira, en el pueblo estoy fuera de casa, Oh, en wow. la terraza. Espero que los pájaros que están por aquí y las campanas del pueblo nos dejen hacer el directo sin mucho problema. Qué bueno, fantástico. Bueno, pues qué guay que estemos aquí conectados, conectadas, mientras se va sumando la gente. Eh, Además de darte las gracias por sacar este rato, además ha sido complicado cuadrar agendas para que pudiéramos estar aquí. Te lo agradezco particularmente, porque además llego de un congreso sobre bulos y desinformación. Y O sea que he pensado que es bueno para seguir hablando de esto. además en una época en la que la gente tiene mucho tiempo más de ocio, algunas personas, y es un momento fantástico precisamente para la desinformación y los bulos. Así que es súper guay que podamos tener esta conversación aquí. Gracias. Quiero aprovechar los primeros minutos, Sara, si me ayudas, para aquellas personas que tal vez, sobre todo por parte de mi perfil, vayan a llegar a este contenido, que nos ayudes a situarnos. Eh, Preséntate, quién eres tú, a qué sociedad, asociación estás representando. Primero de todo, gracias a ti, en realidad, por darnos Bueno, este espacio y por animarte a participar cuando vimos la oportunidad, ¿no?, de un tema que, en realidad, como asociación, yo soy Sara Cervelló, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, y como asociación que representa a pacientes oncológicos, pues es un tema que realmente nos preocupa muchísimo. uh-huh. eh, antes de entrar en el tema de bulos, desinformación y cáncer, representas a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico Sí. Española. Ayúdame pintando qué es el cáncer de mama metastásico, cómo se diferencia de lo que seguro que a todo el mundo le suena por el Día del Cáncer de Mama, etcétera. Pues mira, el cáncer de mama metastásico es el cáncer de mama que ha dejado de estar localizado, ¿vale?, en la mama, y Uh-huh. que, digamos, que las células tumorales han migrado, ya sea a través de la sangre, sea a través de los ganglios linfáticos, a otros órganos más lejanos. Los normales o los más habituales son el hígado, los pulmones, los huesos y también el cerebro. Uh-huh. Entonces, es realmente una enfermedad que se considera crónica e incurable, ¿vale?, aunque hay tratamientos, pero son tratamientos muchas veces que dejan de tener efectividad. Uh-huh. Llegado a un punto, digamos que las células son muy inteligentes y consiguen generar resistencia. Entonces, vamos de un tratamiento a otro, vamos pasando de línea en línea, bien hasta que ya no hay más líneas de tratamiento, bien hasta que nuestro cuerpo dice basta, porque a veces estas líneas pues son muy agresivas, ¿no? Y siempre lo mismo, ¿no?, que pagamos mucho peaje, ¿no?, por Yeah. esto. Por lo tanto, la calidad de vida para nosotros también es muy importante. El cáncer de mama metastásico, en definitiva, es un cáncer que no se cura y que no hay un después del cáncer. En nuestro caso, aprendemos a vivir en mejor o menor medida, ¿no?, con esta enfermedad. Uh-huh. Uh-huh. Eh, que es durísima y que esa calidad de vida a la que tú haces referencia, en la medida en la que con todo lo que queda por hacer se va ampliando o va mejorando, lo hace en base a terapias que han sido verificadas, que ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo y el sacrificio de muchísimas compañeras y pacientes que se prestan para probar este tipo de terapias y muchas veces no son para ellas los beneficios, son procesos complejos, caros, largos, etcétera, etcétera. Por eso me parecía particularmente adecuado y también a mi manera bonito que fueras tú quien nos hablara sobre desinformación y bulos en el mundo del cáncer. Porque cuando estás navegando por Instagram, TikTok, Internet, tomándote un café con un colega, donde sea, hay cierto nivel de evidencia o de comentarios o de pensamientos que son completamente razonables. No está mal ser un poco escéptico, escéptica y conspiranoico de vez en cuando, está muy guay, si no, no se haría ciencia buena, si uno no fuera Sí, algo retorcido. crítico, hay que ser crítico. Ahí está. Sin embargo, esto tiene consecuencias muchas veces. Y en el caso de enfermedades en las que el tiempo es clave,
muchas veces los bulos y la desinformación te pueden hacer perder tiempo u oportunidades de manera tremenda. Dicho esto, ¿cuál es tu experiencia con los bulos, con las desinformaciones? ¿Cómo lo vives tú, tanto como paciente, como Sara, como miembro de una asociación que representa a tantas personas? Pues yo lo vivo con preocupación, en realidad. Yo siempre digo mi vida antes de el cáncer y mi vida Uh-huh. después de, pero yo antes del cáncer me dedicaba, era criminóloga, y dentro de las áreas que más me gustaban, ¿no? De hecho, mi trabajo final de carrera lo hice de grupos de manipulación coercitiva, ¿no? Lo que se llamaban sectas, Las ¿no? sectas, sí, perdón, coloquialmente, ¿no? Sí. Que son grupos que utilizan pues una serie de relatos que manipulan, ¿no? Que Ajá. buscan generar, pues bueno, esa manipulación en el sujeto. Y yo, cuando hablamos muchas veces de los oncocharlatanes, que tengo una compañera que siempre habla de oncocharlatanes, Oncocharlatanes. sí, veo ciertos paralelismos en la forma en la que comunican, ¿vale? Qué Entonces, interesante. a mí me preocupa especialmente porque los pacientes somos un colectivo especialmente vulnerable, sobre todo cuando hablamos de metástasis y cura, ¿no? Entonces, yo lo vivo con esa preocupación tanto como paciente como miembro de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. ¿En qué sentido? Ayúdanos a entender, para quien no esté muy familiarizado, por qué destacarías la fragilidad o el riesgo particular de una o un paciente de cáncer. Bueno, porque obviamente cuando te ponen sobre la mesa la palabra cáncer, da miedo, mucho miedo. Pero cuando te ponen sobre la mesa además la palabra metástasis, la asocias necesariamente siempre a muerte. Que estamos viendo que no es así y que siempre estamos perdiendo compañeras, eso es una realidad, pero bueno, hay mucho desconocimiento, entonces tienes que aprender a vivir con la incerteza. Y Uh-huh. manejar esa incerteza cuando la medicina convencional no te da certeza, porque no la puede dar, ¿vale? Porque incluso dos compañeras con el mismo subtumor, con el mismo tratamiento, responden distinto a ese tratamiento, pues bueno, te vuelves una persona que necesita encontrar firmeza ahí donde todo tiembla, ¿no? Uh-huh. Y es muy fácil que ciertos discursos, que ciertas ideas calen y al final tú te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Y entonces, Lógico, sí. bueno, aparte de esto, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Los tratamientos convencionales, como por ejemplo la quimioterapia o algunas terapias, que ya no tienen por qué ser quimioterapia, tienen unos efectos secundarios duros. Y sobrellevar eso también es complicado. Cuando te ofrecen alternativas, igual quitan de en medio Uh-huh. esos tratamientos tan duros, pues también puede ser un día de escape, ¿no? A la Ya. realidad que es complicada de manejar. Y Sara, tú decías hace un minuto que para ti rápidamente hubo un paralelismo entre eh, estas personas que están en grupos de presión, coercitivas, lo que no sé si encaja, pero en mi gremio hay una cosa que se llama la comunicación persuasiva, ¿no? La gente que es muy buena en comunicación persuasiva, que puede ser el que te vende una enciclopedia cuando tú no la necesitabas. ¿Qué características tiene ese tipo de información que lo mismo te vende una botella de detergente que una terapia alternativa para un tumor? A ver, mira, justo el otro día hablaba con una compañera de la diferencia entre persuasión, ¿no? Sí, Con una finalidad que no siempre es egoísta, y ok, manipular, ok. donde efectivamente ahí hay una intención de un beneficio propio, ¿no? Única y exclusivamente. Y yo lo que veo muchas veces es que hablan desde el dogma, ¿no? Desde la verdad absoluta, que no se puede cuestionar y que de hecho cuando cuestionas eres el otro, ¿no? La otra parte, el enemigo. Entonces hay una mucha, se generan como bandos, ¿no? Los que tienen la verdad y los que están equivocados. Entonces, en ese sentido, yo veo paralelismos en la forma de comunicar, ¿no? Esa verdad absoluta. Y realmente a mí me preocupa
esa manipulación que se hace de la realidad, porque muchas veces además utilizan verdades que son conocidas, pero las manipulan y introducen falsedades en base a esa verdad. Entonces, todo esto genera mucha confusión y, bueno, puede tener esos tintes de, pues esto es cierto, no, puede ser cierto, pero en el fondo está todo tan manipulado, ¿no? Transgiversado, que no tiene ninguna base científica. No lo analizas bien. Ayúdame poniendo algún ejemplo de cosas, no sé, a mí me vienen a la cabeza, igual no son los perfectos ejemplos, pero los últimos tiempos, que si ahora que hemos pasado de que las grasas están mal a que el azúcar está mal, que el azúcar en la dieta te causa cáncer, que esa es una cosa que alguien podría armar un discurso con tintes científicos, cogiendo un experimento de aquí, una cosa con ratones de allá y tal, te pongo todo el rango en la mesa, a esta idea de ¿cómo se llama? Es la bioneuroemoción, esta idea de que, no sé si total, pero claramente sí parcialmente, tu estado emocional del que se te asume responsable y directora es el que te causa un cáncer. Es decir, un cáncer es una manifestación de un estado de desregulación emocional que a fin de cuentas es responsabilidad tuya, ¿no? O sea, esto estoy citando cosas, no estoy diciendo cosas, por Dios, que nadie piense. No. Entonces, desde tu dieta hasta tu estado anímico, ¿os encontráis este tipo de creencias en compañeras, en la asociación, gente que os llega y os consulta? ¿Qué hacéis en un caso así? ¿Cómo navegáis esto? De hecho, yo, por ejemplo, puedo recordar frases de, pues cuando me diagnosticaron, justo me había separado y estaba emocionalmente muy mal y yo creo que esto viene de aquí, o perdí a mi padre y justo tal. Yo desde mi experiencia, por ejemplo, yo estaba en un momento súper dulce a nivel profesional, a nivel familiar, y yo creo que dicen que realmente habían factores de riesgo conocidos, como son el sedentarismo o el consumo de alcohol, ¿no? O otros factores de riesgo que podían tener mucho más peso que nada de esto. Entonces, yo creo que aquí utilizan, pues, lo que decíamos, ¿no? Esa parte como de verdad, la extraen de la base que lo fundamenta y a partir de ahí arman todo un discurso. Porque, por ejemplo, el azúcar alimenta el cáncer, esto lo hemos escuchado. De hecho, yo misma, en mi inicio, cuando empecé a buscar información, pues empiezas a decir, ¿y qué tengo que comer? ¿No? Y dices, pues dejo el azúcar, pues dejo esto, pues dejo lo otro, ¿no? Porque esto alimenta el cáncer. No, a ver, las células se alimentan de todo en general, ¿no? Incluido el azúcar o la glucosa, pero las buenas y las malas. Entonces, claro, restringir nunca va a ser la solución. Pero, sin embargo, quiero decir, estas creencias sabemos que están diseminadas. Antes nos decías por qué tiene mucho sentido que una persona en una situación tan comprometida como es un diagnóstico tan duro, particularmente sea sensible o receptiva a este tipo de mensajes. Uy, Sara, te he perdido. ¿Hola? Un momento que entra Luis. Hola. Hola Luis, perdona. Nada, no pasa nada. Se ha cortado un momentito, pero retomamos. Se me ha recalentado el iPhone. Sí. Bueno, estamos en... Ya. Es solo a fechas para que sucedan estas cosas. Me ha saltado el aviso y ha estado claro. Pero bueno, a ver si no pasa nada. Mira, lo sigo justo donde lo habíamos dejado. Vale. Yo lo que me planteo, o lo que te quería plantear, perdóname, es... antes nos decías el por qué es razonable que una persona que acaba de recibir un diagnóstico así esté particularmente receptiva
a este tipo de comunicación más persuasiva o incluso con manipulación, ¿no? Sin entrar en ese tema. Y eso es una realidad, pues sabemos que está diseminado. Yo vengo ahora del curso este de desinformación y bulo de la Universidad de Málaga y claramente sabemos que la literatura dice que está ahí, es nuestra experiencia. Ujú. Pero tú y vosotras, en la asociación, ¿cómo abordáis esto? Porque entiendo que os llegarán pacientes, gente Sí, que quiera información, sí, potenciales o ya socias, sí. con este tipo de situaciones. ¿Cómo creéis en vuestra experiencia o cómo lo habéis hecho hasta ahora abordar, tratar de dar la información que consideráis más correcta o cómo complementar la información que trae la gente? ¿Qué es lo que hacéis? Si es que hay una política concreta. Sobre todo, escuchamos sin juzgar, ¿no? Porque sabemos, y como pacientes que somos nosotras también, muchas veces que Sí. detrás hay miedo y hay desesperación. Y eso es una realidad, ¿no? Y luego, sobre todo, informamos con evidencia, dirigimos a fuentes fiables, ¿no? A las personas que consultan, organismos oficiales como el Ministerio de Interior, el Ministerio de Sanidad, como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Incluso nosotras, por ejemplo, hemos desarrollado una plataforma formativa para pacientes de cáncer de mama metastásico que contiene pues, información muy valiosa, incluida sobre nutrición, ejercicio físico, psico-oncología, temas que a veces son un poco controvertidos, ¿no? Pero siempre desde la evidencia científica, con un comité de expertos y con unos avales científicos, ¿no? Entonces, vamos a ir siempre de la mano de esa evidencia Uh -huh. y las fuentes fiables y oficiales, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque te encuentras muchísima desinformación y yo creo que hay señales de alerta que muchas veces nos llegan cuando nos llegan las compañeras, ¿no? Pues con algún enlace, ¿no? O alguna noticia o, bueno, promesas milagrosas, testimonios que son testimonios personales muchas veces que no tienen pruebas detrás, muchos mensajes con una base muy emocional, ¿no? Que buscan esa respuesta emocional y, como te digo, enganchándose a ese miedo y a esa desesperación. Mencionabas que no, la evidencia no es blanca o negra, No. que hay grises y que por eso muchas veces, por el lado de la gente que se aprovecha de esta comunicación persuasiva, tú puedes tomar un poquito de evidencia y pasarte 3 pueblos y llevarte a las emociones que han generado este problema. Uh-huh. O, por el otro lado, lo que intentáis hacer vosotras. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera es ¿qué cosas te vienen a la mente como los hotspots, ¿no? Los puntos calientes de donde la evidencia está un poco así, ¿no? Cosas donde uno tiene que llevar cuidado o una tiene que llevar cuidado cuando lee por ahí. Ya no hablamos de las cosas que puedan ser más tal vez escandalosas, ¿no? Como lo de la bioneuroemoción o lo de la glucosa, sino cosas que sean un poquito más suaves, más difíciles o incluso cosas que realmente te mosqueen a ti o mosqueen a la asociación. Pues yo qué sé, hablamos de acceso a terapéuticos, ¿por qué sí o por qué no? O cómo se regula o se deja de regular, o si hay differential pricing o no. O sea, hay cosas que creo que es fair play, que son controvertidas. Sí, sí. ¿Qué os quita el sueño a vosotras en la asociación, A mí en me este quita, sentido? yo creo que nos quita el sueño el hecho de que a veces estos discursos vienen de personas que se les presupone una profesionalidad, una profesión incluso. O sea, a mí me preocupa ver cómo hay incluso gente del área de la salud, ¿no? Que compra estos discursos y que los difunde. Incluso hemos llegado a ver entidades que van de la mano de estos supuestos profesionales, ¿no? En algún momento. Y que claramente tienen un discurso que no tiene evidencia y que además después ves que lo que buscan es vender sus suplementos o vender sus cursos o venderlo. No te quiero apretar demasiado, pero ¿me podrías ayudar a entender a qué te refieres? Porque me pillas fuera de juego a mí personalmente y si no me lo puedes decir fuera del directo luego porque no os quiero causar un problema. No, Pero no estoy familiarizado con esto.
sí que vemos, por ejemplo, gente que habla desde la experiencia y que además pues tiene pues una carrera en medicina o una carrera en, pues no sé, me lo Pero invento. te imaginas, esta es mi invención, ¿eh? Pero que puedes tener a un neumólogo o un urgenciólogo diciendo que el omega 3 es lo que te cura no sé qué, porque yo tengo un primo que... el caso célebre, en el caso del cáncer, por ejemplo, en la historia del cáncer, está Linus Pauling, no uno, sino dos veces premio Nobel, eh, quien no pudo curar a su mujer de un cáncer, hablamos de hace más de 50 años, pero no la pudo curar con lo que él creía que sería el caso, que eran dosis elevadísimas de vitamina C, y de hecho, gran parte de la industria de las vitaminas y de la locura de tomar vitamina C contra el resfriado y otras cosas viene de la historia de Pauling. Mm. Porque tenía un premio Nobel y publicó un libro muy, ¿no? Entonces, un tipo que es científico, pero que no sabe de esto, pero que publica algo, pero que tiene credibilidad y que la lía. Pues, fíjate, estamos con la vitamina C para el resfriado hoy. ¿Esto pasa hoy también? Bueno, yo, por ejemplo, hace pocos días leía una noticia de una enfermera de Inglaterra que durante el COVID se volvió súper conspiranoica y empezó a hacer una campaña muy heavy contra las vacunas. Y esta mujer ganó mucha relevancia entonces por ese discurso, ¿no? Esta mujer tenía 3 hijos y su hija eh, tuvo un cáncer y en el 2024, en junio o así, falleció. Y falleció precisamente porque su madre, esta enfermera, hizo que dejara los tratamientos convencionales. Y la denuncia la hacían los dos hermanos, ¿vale? Entonces, casos como este están. O sea, conocemos casos de incluso pacientes de cáncer de mama metastásico, los conocemos, ¿no? Que han dejado pues la terapia convencional porque han caído en manos de un médico o una doctora que les ha dicho que tienen que hacer esta dieta, que tienen que tomar estas zanahorias y estos zumos, no sé qué. Pero Y luego, esto, Sara, esto es ahora como apelo a la criminóloga. Eh, ¿Es denunciable? Porque me gustaría saber, porque me parece injusto y brutal. No sí. sé si es un delito y eso me incomoda mucho. Mira, yo siempre digo que para combatir este tipo de discursos hay dos ideas que para mí son importantes, ¿no? Uno es la educación en salud, con una mirada crítica. Obviamente lo que decías tú, no, y que al final la medicina y la ciencia no tiene la verdad absoluta tampoco, y lo que hace 50 años era una verdad, ahora ha dejado de serlo. Pero la ciencia se basa en eso, en siempre cuestionarse, ¿no? El dogma nunca se cuestiona. Y por otro lado, es importante también la legislación o la regulación de estas situaciones, ¿no? De estas acciones que nos encontramos, ¿no? Que se mueven en un terreno muy difuso porque ya se curan ellos y ellas de dejar muy claro que nunca van a recomendar que dejen el tratamiento, que esto es complementario al tratamiento, porque esto lo hemos visto, ¿no? Y luego tú vas a sus cursos o tú vas a sus charlas y descaradamente, como saben que todos los que están ahí les apoyan, son capaces de decir lo que la quimioterapia te va a matar más que lo que te va a matar el cáncer, entonces tú tienes que aislarte 40 días de tu familia porque esto viene por un trauma o un conflicto emocional no resuelto. Bueno, pero de cara a la galería, ellos se curan mucho de hacer según qué afirmaciones que podrían hasta cierto punto demostrarse que sí, que puede ser algo que va en contra de la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no? Pero falta, yo creo que sí que falta un poco regularizar pues todas estas situaciones, ¿no? De forma que pueda haber una legislación más específica y valiente, porque sí que tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad que ha hecho un listado de pseudoterapias, ¿no? Y que, pues bueno, tiene sus informes y tal. Yo creo que llega un momento que hay que dar un paso más adelante, porque estamos en un momento donde la ciencia se cuestiona mucho, que no Sí. es un problema, pero eso es fertilizante para
todos estos charlatanes, ¿no? O charlatanes en mi caso, ¿no? Sí, sí. Van a aprovechar, ¿no? Esta circunstancia. Claro. O sea, es cierto, referenciabas, estaba también el plan Comprueba, está el plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias también, que tanto tiene a sanidad como a ciencia. Es cierto que ha habido unas cuantas iniciativas. Sí. Recuerdo desde Duque, ahora Morant, también en ciencia. Yo pasé un tiempo por el Ministerio de Ciencia y esas cosas las pude ver. A mí me gustaba, mira, están dando la hora. Sí. Bueno, nos quedamos unos minutillos más, aunque sea, aunque Sí, tuviéramos media horita. Vale. Si me escucháis bien, sí. Sí, hablo yo mientras la campana. Vale. Una de las cosas que yo siempre me planteaba, y he planteado cuando he estado yo en lo público gestionando este tipo de cosas, es, me parece siempre pertinente aplicar aquello que decía Mario Benedetti, ¿no? Que la culpa es de uno cuando no enamora. No únicamente, pero vamos a hacer la pregunta de fondo, ¿no? Que es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esta gente tiene salas llenas y por qué vende cosas cuando es más o menos fácil conectar, que no sigues terapia y las cosas no van tan bien, ¿no? Entonces, yo te lanzo 3 cositas para ver por dónde me sales tú, qué opinas tú. Una sé que la hemos tratado mínimamente, que es por qué puede haber cierto público más receptivo, que lo puedo entender. Pero por otro lado está el por qué, aunque alguien esté receptivo o receptiva, no se da cuenta que no funciona, porque no funciona. Y luego, por último, y esta es la pregunta yo creo más dolorosa, es, a veces a las personas que nos gusta, yo soy el primero, que nos gusta mucho la ciencia, el rigor, y yo sé que a ti también te gusta mucho, entonces así entre nos, a veces nos enfocamos tanto en el grado de evidencia, en la computabilidad de los resultados, tal cual, y a veces se nos olvida que gran parte del servicio o del servicio en el sentido del servicio que prestan, ¿no? A cambio de dinero, normalmente. Muchas de las denominadas pseudoterapias tienen poco que ver con la salud. Tienen mucho que ver con la esperanza, con la atención personal, con el no sentirte un número, con sentir que alguien te escucha, que te entiende, que son muchas cosas que son súper jodidas, porque en el laboratorio normalmente no se desarrollan fármacos para esto y la mayoría y el sistema sanitario como que no prima a la gente para dedicarse a eso cuando hay excelentes profesionales, pero el sistema entero no está pensado para eso, está pensado para salvar vidas de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso desde tu postura y vuestra postura, ¿no? ¿Cómo podemos intentar desarticular esa parte en la que nos hace quedar mal que las pseudoterapias funcionen comercialmente? Ellos creo que utilizan muchos medios de difusión y de comunicación, como decías, tocando esa parte más emocional, que tal vez la ciencia y los científicos y los investigadores deben aprender a cambiar un poco tanto el discurso, es decir, y tener muy en cuenta a quién va ese discurso, eso es primordial, es una cosa que he aprendido yo estando en la asociación, ¿no? A quién te diriges, como las vías por las que llegas. Porque, por ejemplo, si cogemos las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son maravillosas y son horribles a la vez. Es decir, pueden servir para difundir precisamente todos estos bulos, todas estas mentiras, toda esta desinformación, pero también pueden servirnos para contraatacar, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que analizar muy bien por qué por qué no estamos llegando, ¿no? Y por qué, además, si llegamos, nos ven como el enemigo muchas veces, ¿no? Cuando hablas de evidencia científica, es como, tú qué sabrás, ¿no? Muchas veces. Y lo curioso es que incluso la otra parte, ¿no? Los que desinforman o los que venden estas pseudoterapias, sí que van en contra de la ciencia, pero luego se aprovechan de la ciencia. Me refiero a que yo he llegado a ver a gente sacando, ¿sabes? En una historia o en un reel de Instagram, venga, aquí una publicación, aquí otra. Sí, yo digo esto porque además hay publicaciones que lo reafirman. Y te pongo aquí otra aquí, que casi no las ves,
que no sabes ni qué referencias son, pero cuando te las pones a mirar dices, bueno, es que claro, señores, esto está hecho en ratones, o señores, esto es simplemente un cuestionario de opinión, ¿no? Realmente no es una Claro. científica Ah, sostenida con una serie de investigaciones detrás, porque sí, sí, una sí. sola investigación no genera evidencia científica suficiente, ¿no? Ya. Entonces, se aprovecha de eso. Y entonces, yo veo que son como muy listos para eso. Y Bueno, tenemos que empezar bueno, a darle la vuelta un poco a esto, ¿no? A decir, ok. vale, ¿qué están utilizando ellos y cómo lo están utilizando y cómo están llegando? Porque a veces es lo que decimos, ¿no? Hay que conocer muy bien a tu enemigo para poder realmente No, combatir. claro. Hay que comunicar como los mejores comunicadores, si quieres. Claro, claro. Estamos compitiendo en comunicación, no en ciencia. Eso es una cosa que se nos olvida muchas veces. Exactamente. Entonces, por mucho que tú digas, no, yo tengo este estudio que lo respalda, que es una revisión de 200 Eh, estudios más, Da igual, eh, da igual. da igual, porque realmente es más complicado. Oye, me gustaría preguntarte una cosita más, al menos, porque estaba leyendo aquí en el chat eh, dos compis, Amaya y Pilar, que mencionan una cosa que yo, la verdad que si la interpreto bien, tiene todo el sentido, pero no había pensado, ¿no? Que dice que eh, mucha de la gente que consume o disemina, ¿no? Este tipo de información en redes y tal, eh, las tilda de personas hipocondríacas o personas que están tal vez muy interesadas por temas de salud, que está muy bien estar interesada por temas de salud, pero que seguramente se pueden permitir el lujo a ver si lo digo bien. Yo creo que cuando te interesa mucho la salud, pero no estás enfermo o enferma, te puedes permitir decir muchas cosas, consumir muchas cosas y sobre todo compartir muchas cosas sobre dietas alcalinas o no, o sea, cosas que violan completamente los principios biológicos que conocemos, pero se dan como los dos ingredientes, ¿no? O sea, me preocupa mucho de manera razonable la salud, pero no estoy enferma o enfermo, porque ahí hay algo, o sea, ese componente es importante para que esto se disemine y funcione y después cuando llega una paciente encuentre esa masa crítica de información. Sí, por desgracia, probar cositas es muy fácil cuando no te va la vida en ello, pero ponerte a experimentar cuando realmente estás en una situación muy comprometida a nivel de salud es muy riesgoso, porque puede ser la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir, que muchas veces nos encontramos que incluso la medicina convencional no va a poder salvar a esa persona. Y eso es un trabajo más de aquí, ¿no? De gestionar y del corazón, ¿no? Y de gestionar esa emoción que te genera, ese dolor, ¿no? Hay una parte de frustración, una parte de negación, ¿no? Pero realmente cuando aparece esto, a mí me genera mucho dolor pensar en compañeras que se han ido muy frustradas, muy amargadas, muy ansiosas, porque no han podido gestionar esa fase final de vida, ¿no? Porque es que al final, pues muchas veces te dicen, pues no hay más tratamientos, ¿no? O ya no podemos ponerte nada más porque estás muy frágil físicamente para poder soportar el tratamiento. Y yo solo le deseo a todo el mundo que si llega a ese punto se vaya con calma, desde la paz, ¿no? Desde poderte despedir de tu gente, de poderlo hacer como tú quieras hacerlo, ¿no? Pero el problema viene cuando aparecen estas pseudoterapias o estas terapias milagrosas y tú te agarras a eso y esa persona ni siquiera piensa que se va a morir, no acepta ese final de vida y eso hace que no pueda despedirse, que no pueda cerrar con su familia, ¿no? Y entonces a mí eso realmente me genera mucho malestar pensarlo, porque yo sé que en algún momento me tendré que enfrentar a esa etapa final de vida. He vivido esa etapa final de vida, por ejemplo, con mi hermano, ¿no? Y, y sé lo complicada que es. Si le añades ese factor, puede ser realmente horrible vivirlo. O sea, yo me pongo en la piel de esas personas que han pensado que dejando el tratamiento han perdido meses o años de vida, ¿no?
o pensando que se curarían, realmente pensando que se curarían, o que estaban en un momento ya muy complicado y han pensado que haciendo ese retiro o vete a saber el qué, se curarían. Entonces, a mí eso me duele mucho. Como paciente, obviamente dentro de la asociación como asociación de pacientes, pero como paciente y como persona, me duele y me molesta especialmente, y creo que es ahí donde como sociedad tenemos que pedir responsabilidades. ¿Qué, qué cosa hace falta? ¿Qué podemos hacer? Sé que vosotras trabajáis mucho. Los demás, ¿qué podemos hacer para que esto sea mejor? Yo creo que por un lado, por ejemplo, a nivel de equipos médicos, ¿no? Cuando tú vas con estas inquietudes, porque muchas veces se va al oncólogo, a la oncóloga a preguntarle, es sobre todo no juzgar, no hablar desde el desdén, ¿no? Desde qué dices si tú no sabes nada de esto, sino hablar desde la empatía, desde el entender que esa paciente se está moviendo por miedo y por desesperación, e intentar comunicar de la mejor manera posible desde esa empatía que eso pues no tiene evidencia y que puede comprometer su salud. Después, desde la parte más de los investigadores, ¿no? Y de la ciencia y de poner en valor el método científico, la evidencia científica, ¿no? El poder comunicar, que hablábamos antes, ¿no? Y luego, como sociedad, insisto, una educación en salud con mirada crítica. Yo creo que desde pequeñitos, a mí cuando me diagnosticaron no sabía lo que era el cáncer de mama metastásico, ni sabía lo que era un factor de protección ni un factor de riesgo. Entonces yo creo que esa mirada crítica y esa educación en salud se tiene que hacer desde edades muy, muy, muy tempranas y de forma continuada, para que el día de mañana, si nos pasa algo, podamos formar parte de la toma de decisiones, que también es algo que defendemos muchísimo, ¿no? En consulta, es decir, vale, tengo esta patología, ¿cuáles son mis alternativas? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Pero que no sea solo el médico o la doctora la que deciden. Y por último, pues como sociedad también exigir responsabilidades, y eso pasa por regular. Yo creo, no soy muy partidaria de regularlo todo, de legislarlo todo, y que soy criminóloga, ¿no? Pero creo más en la prevención. Entonces la parte de prevención, yo creo que la educación en salud, esa perspectiva crítica, el saber entender, ¿no? La ciencia y cómo se produce la ciencia, en qué se basa la ciencia. Yo creo que nos falta ahí mucho camino por recorrer, y eso es lo que permitirá que todo lo que tiene evidencia científica tenga prestigio, y lo que no lo tenga. Y ahí es donde yo creo que la sociedad puede dar un cambio importante en no dar cabida y no dar espacio a esos charlatanes, oncocharlatanes, pseudoterapias, bulos, con todo en general, pero si hablamos de salud, en salud falta mucha. Ya, ya. Es jodido, ¿eh? Si me permites usar la palabra. Son Sí, cosas muy importantes y son cosas grandes. claro, es que hoy en día todo el mundo es terapeuta Sí, sí, y sí, no sí. pasa nada. Y yo he hecho un curso de 30 horas y soy coach, soy terapeuta, soy acompañante, y no pasa nada. Y yo estoy dando, y yo hago terapia holística, integrativa de neuroemoción, y no pasa nada. Entonces, bueno, igual tienen que empezar a pasar cosas. Y claro, ahí puedo ponerme el sombrero de la parte política. Sí, Claro, ahí pasan dos cosas. Que el gris del coach de bioneuroemoción, más allá de lo que nos parezca, tiene una función. Y es que le está dando algo a ese o esa paciente, que es una necesidad pública que no cubrimos con recursos públicos. No estoy sí. criticando a la sanidad que hacen el No, pino no. puente todos los días, ¿eh? No es eso. Que muchas Pero veces damos lo que no tenemos, está claro, ¿eh? Y ahí hay un nicho de sí, mercado, y ahí claro, es donde van ellos, a ese nicho de necesidad que está. Eso está clarísimo. claro, claro. Entonces,
Eh, y luego que si desde lo público, claro, o sea, ¿por qué no puedes legislar o regular de manera súper fuerte? Porque entonces te haces un vacío. Si tú regulas súper fuerte, tendrás que llenarlo con algo. Y la verdad es que no tienes nada con que llenarlo. Más allá de que luego también hay maneras de entender el liberalismo, ¿no? Y tú lo decías antes, ¿eh? Es decir, joder, está bien regular, pero tampoco nos pasemos porque Claro. la gente tendrá derecho. Yo muchas veces mi postura es, y además hoy, creo que justo hoy, ayer o algo así, de una cosa que hice hace unos cuantos meses, se ha publicado hoy, y salía yo en un vídeo diciendo, porque alguien me planteaba que a un familiar le habían recomendado dejar la hemodiálisis para meterse en una bañera con sal y agua fría. Estupendo todo. ¿Vale? Claro, y me preguntaba, ¿y qué hacemos con esto? Y yo le decía, mira, honestamente, si no deja la hemodiálisis, yo le llevo la sal y el hielo, ¿vale? Que se meta en la bañera. Wonderful, pero no deje la hemodiálisis, ¿vale? Sí. Y si quieres te echo las cartas del tarot, lo que tú quieras. Te lo compro. Claro. Pero el peligro viene ahí, cuando sustituyes una cosa con la otra. Claro. Y ahí es donde engancho con una cosa que has dicho tú, que seguramente porque es mi gremio me toca particularmente, ¿no? Que es que hay un rol fundamental de la calidad de comunicación de oncólogas, oncólogos y personal asistente, ¿no? a quien está como paciente, que, de nuevo, sabiendo, como sabéis vosotras mejor que yo, pero vamos, yo conozco también unos cuantos, el enorme esfuerzo intelectual, físico y emocional que hacen, si podemos rizar el rizo, si pudiéramos entrenarlos a comunicar de una manera que es más efectiva al final, pues igual ahí tendríamos un margen. O sea, ese es, como dicen los gringos, el low hanging fruit, ¿no? La fruta que está más cerca de ser cogida, la más fácil, porque es lo más barato. Sí. Y lo que nos ayudaría a tal vez empezar a cambiar un poquito esas perspectivas, esas opiniones que tú decías. Son los primeros que tienen el contacto con los pacientes y las pacientes. Y al final, esto es como el cáncer, multifactorial. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿vale? Lo que a mí es que me da algo de esperanza es ver que cada vez las pacientes estamos más informadas, o los pacientes. El problema de querer estar tan informados es la parte de la desinformación. Entonces, nosotras siempre defendemos el que las pacientes estén formadas e informadas, ¿no? Y de hecho prueba de ello son acciones como esta plataforma. Pero también es muy fácil que dentro de esa búsqueda, ¿no? Llegue esa desinformación. Y con eso se va, muchas veces a la consulta. Con eso, con los titulares sensacionalistas, que esto daría para otro, ¿no? Para otro directo de cómo comunicamos también los avances científicos y lo que generan en las pacientes y los pacientes, ¿no? Pero al final yo creo que al ser multifactorial hay muchas teclas que podemos ir tocando y que pueden hacer que los pacientes y las pacientes tengan más criterio a la hora, porque deben poder formar parte de esa toma de decisiones, deben poder decidir si quieren o no quieren, si quieren este tratamiento o aquel, pero desde la conciencia de saber lo que están haciendo, de saber lo que están decidiendo y las consecuencias que va a tener esa decisión. El problema viene cuando hay engaño. Claro, sí. Porque absolutamente de acuerdo. Que mis efectos secundarios no sean sostenibles y diga hasta aquí. Y dejo el tratamiento y me voy a ir a hacer un retiro espiritual y a encontrar la paz mental y se acabó. Pero es mi decisión desde mi libertad. Pero cuando hay engaño no hay libertad. Y ese es realmente, ahí es donde es sangrante. Ahí es donde yo metería ya, pues yo ya metería ahí la regulación, ¿no? El decir, vamos a responder como sociedad y como administración pública frente a esos casos, porque hay. Y eso duele mucho. Mientras caminamos hacia la regulación, mejor información, que no estaría mal que estuviera un poquito orquestada. A mí desde lo público lo echo de menos, el tener no únicas informaciones, pero sí nodos de información claramente determinados donde aprender las cosas que son relevantes y esa formación al personal de interfaz para los y las pacientes me parece súper chulo.
Como directo, esto ha sido maravilloso. Fuera del directo, me gustaría que habláramos de si podemos colaborar en alguna de estas cosas, porque yo creo que hay alguna de estas que estabas sacando en la que igual podemos hacer alguna cosa. Sería chulo. De colaboradores. Sí, estaría muy guay. Sara, muchas gracias por este ratito, que es casi una hora ya. Seguro que haremos otro después de las vacas, para quien tenga vacaciones. Y si van llegando preguntas, que a veces pasa en mis redes, con tu permiso, vuestro permiso, te las lanzo tanto a ti como a la asociación. Por supuesto. ¿Vale? Para que las podamos responder. Qué guay. Pues disfruta del pueblo, las campanas y que no haya demasiados mosquitos. Nos das envidia a los que estamos en casa en mitad de Madrid. Bueno, ha sido genial. Gracias a todos y todas los que habéis estado por aquí. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.